Dile un amigo y el ministerio Kerushá Santidad presenta Misterios y Enigma. Muy buenas noches, amados amigos y Ecuador entero y el mundo que en este momento se enlaza a través de esta poderosísima señal. Queremos darle una cordial bienvenida a todos ustedes y listos con la Biblia, papel y lápiz para hablar de los misterios y enigmas escondidos de la palabra de Dios, la Biblia. Y en esta noche, como siempre, estamos juntos para aprender conjuntamente con el doctor Yatensi Bonilla y el doctor David Diamond. Yatensi, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo y David. Una alegría grande por lo que estamos haciendo en nuestros programas de televisión que están captando mucha sintonía. Agradecemos a los hermanos en Guatemala, Honduras, Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Belice y también en Venezuela. Usted me dice, ¿cómo es que llega este programa por allá? A través de la cadena del Milagro Internacional desde Puerto Rico. Además que la página de internet www.dileunamigo.com.org también retransmite esta señal al mundo entero a través del internet. Es la razón por la cual muchos hermanos nos están escribiendo desde Centroamérica en especial. Un saludo para nuestros hermanos en Camuy, Puerto Rico y en la Isla del Encanto. Así es, y también en Guayaquil, tierra santa, tierra preciosa, tierra hermosa, tierra de madera de guerrero. A toda la gente de Guayaquil, toda la provincia del Guayas, también en Ambato, La Tacunga. Che, y sácame de una duda, quiero hacerle una aclaración para nuestros amigos que nos ven en el mundo entero. En Guayaquil, la ciudad, el puerto principal del Ecuador, a la gente guayaquileña se les dice monos. Ajá. Yo tengo una pregunta, Arturo, ¿el hombre viene del mono? Yo sí porque soy guayaquileño. Pero no le está dando la razón a Darwin, ¿no? No, yo no puedo decir que mi papá o mi bisabuelo o tatarabuelo fue King Kong y Monachita, pero sí puedo decirte que no solamente, mira, aquí en la costa, en Ecuador, a los costeños nos dicen monos porque obviamente producimos y somos los primeros exportadores de banano al mundo. Y consumidores también. Pero también el mundo entero, por ejemplo, los peruanos, colombianos, a todos los ecuatorianos nos llaman monos, no solamente a los costeños. Aquí los de la sierra, amorosamente, no despectivamente, nos dicen a nosotros, los costeños mono, pero lo importante es que tenemos lo importante de la cultura. Pero estamos listos ahora sí para ver tu bendición, David. Bien, permíteme un cachito. Quiero mandar un saludo, por favor, a nuestros hermanos en Bolivia. Yo soy judío nacido en Bolivia, Yatensi, y el programa está teniendo mucha audiencia. En Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Tarija, Beni, Pando, Potosí, Tarija y Cobija. Todo Bolivia. Y de verdad, Yatensi, es un honor que podamos para la gente en Bolivia también mandar un saludo en este momento. Un saludo muy especial a los bolivianos, a toda esa tierra hermosa de Santa Cruz que me encanta, Cochabamba es hermoso, Sucre, La Paz, y que nos sigan viendo y aprendiendo sobre la cultura bíblica. Gracias, pastor, y nosotros iniciamos de esta manera con su programa Misterios y Enigmas de la Biblia. Sobre la conservación del Nuevo Testamento existía una teoría que afirmaba que los libros se habían conservado individualmente en papiros y pergaminos aislados y que estos documentos circularon por separado durante los 4 primeros siglos de la era cristiana. La mayoría de los creyentes hemos sido enseñados en la idea de que el Nuevo Testamento es básicamente una colección de libros escritos originalmente en griego, y por lo tanto el estudio ha sido crítico para el estudio e interpretación del mismo. A partir de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, la teoría de que el Nuevo Testamento es un libro hebreo, escrito originalmente en hebreo, ha venido tomando un auge impresionante. Hoy día, más y más eruditos bíblicos se abren a la posibilidad de que el Nuevo Testamento sea sobre todo un documento hebraico más que cualquier otra cosa.
Entre los que defienden la teoría hebraica se encuentran eminentes lingüistas, profesores y exégetas bíblicos de todas las ramas del cristianismo. La pregunta fundamental es si vamos a acercarnos al estudio de las palabras de Jesús limitándonos a sus traducciones griegas o explorándolas más profundamente a la luz del texto hebreo detrás de las traducciones griegas. El hebreo en Israel fue la lengua hablada y escrita en los días del Segundo Templo. Los evangelios sinápticos constituyen una versión griega de un documento hebreo original. Para profundizar en este maravilloso tema, hemos consultado a autoridades académicas aquí en Jerusalén. Muchos cristianos se preguntan si el Nuevo Testamento es un libro griego o un libro judío. Es un libro judío. Está escrito en griego, pero el contenido es judío. La cultura es judía y los conceptos son judíos. Muchas gracias por continuar con su programa Misterios y Enigmas, desde Ecuador para el mundo entero. Arturo, después de estar estudiando a lo largo de estos programas los idiomas bíblicos, el hebreo, el arameo, el cananeo, el griego, el texto masoreta, del cual hablaremos, tengo yo una pregunta. ¿Dónde la gente, los hermanos y aquellas personas interesadas en conocer el original de la Biblia, una traducción o mejor dicho, una lectura bíblica correcta, dónde pueden aprender? Bueno, tienes 3 lugares. A ver. La primera es la palabra de Dios. Y justamente mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. La primera es en la Biblia para conocer bien las otras cosas que venimos a continuación. Lo segundo es en este programa. Este programa que es retransmitido al Ecuador y al mundo entero, donde tenemos expertos, como el doctor Yatensi Bonilla, que es experto en lingüística bíblica y de lenguas muertas. Y por supuesto el tercer lugar, en el mismo lugar donde Yatensi está ahora de vicepresidente, que es el Semisud. Este seminario sudamericano, uno de los más prestigiosos del mundo, donde vienen estudiantes de todo el mundo a querer aprender justamente no solamente las lenguas, las traducciones, pero también para sacar licenciaturas en teología, en administraciones bíblicas, en la iglesia, en doctorados, en fin, el Semisud es el mejor lugar para poder estudiar. Y yo tengo un punto acá que me parece importante resaltar. Desgraciadamente dentro de la iglesia evangélica, y tengo que decirlo con dolor, hay mucho desprecio al conocimiento. Muchos predicadores usan un versículo de la Biblia, como dijo Yatensi, fuera de contexto bíblico, muchas veces lo mencionamos, un texto fuera de contexto. Es excusa para un pretexto. Y te dicen, no, la letra mata. El conocimiento envanece, o sea, viva la ignorancia, pues. Eso es grave, porque está creando un ejército de analfabetos bíblicos, y lo peor de todo no son los que están sentados. Muchos de los que predican no entienden ni de lo que están hablando, Arturo. Es por esta razón que es necesario enseñar la palabra de Dios y profundizar en el estudio. Muchos dirán la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Pero qué letra, pues? Entonces botemos la Biblia a la basura, porque la Biblia es letra también, pues. Claro, y eso no vamos a permitir, y por eso tenemos estos mensajes. Y a propósito, déjenme regalarles algo de lo que vamos a estar viendo en los próximos programas, porque ahora... Y muchas gracias de verdad por sus felicitaciones, tanto para Yatensi, para David, como para su servidor, por mantener este programa al aire. Queremos también siempre suplicarles que oren por nosotros para que el Señor nos dé la sabiduría bíblica en la que viene de lo alto para instruir al pueblo. Pero algo que queremos motivarle a usted para que mantenga en sintonía, lo que viene después de este estudio de la Biblia como fue escrita, es que vamos a adentrarnos desde Génesis hasta Apocalipsis, donde vamos a estar topando temas de mucha controversia, pero a la luz y a la altura de la palabra de Dios. Fue Pedro el primer papa, María la madre de Dios, la doctrina de hacer pactos con Dios, todos estos temas impresionantes y de gran impacto. Y acuérdense de algo, acuérdense que nosotros aquí no estamos hablando de religiones ni de iglesias en sí en particular, estamos enseñando la sana doctrina de la palabra de Dios, y por eso es tan importante que si a usted le prohíben ver este programa, es porque no quiere que se instruya en la verdad.
y porque a muchos se les va a dañar el negocio. Nuestro ánimo es solamente instruir y que usted tenga en su vida el conocimiento para poder discernir entre lo que viene de Dios y de lo que no viene de Dios, en lo santo y lo profano, entre lo mundano y lo divino. Vos has dicho algo importante, y antes de entrar en temas ya con Yatensi, que me parece es importante, de imperiosa necesidad, ¿por qué Arturo dice esta frase? Me quedo pensando, le prohíben ver este programa. Y yo no estoy hablando de gente atea, no, ellos son los que más nos están viendo. Hay preguntas de personas ateas que nos han dicho abiertamente, yo no creía en la Biblia porque a mí me parecía una fábula, pero viendo cómo ustedes están explicando cómo se desarrolla el concepto histórico, paleontológico, arqueológico, de cómo la vida llega a nosotros, veo de que la Biblia y la teología no solamente no es una fábula, sino es una ciencia, de la cual la misma filosofía después se desprendió. De eso vamos a hablar en un pronto programa. ¿Cómo el hombre va a pactar con Dios? A mí la Biblia me enseña que Dios pactó con Noé, que Dios pactó con Abraham, que Dios pactó con Israel en el desierto, que Dios pactó con el rey David, que Dios pactó con la humanidad. Los pactos los hace Dios, no el hombre. Y justamente de eso vamos a hablar en este programa, de cómo algunos textos fueron cambiados, fueron añadidos y ha llegado ahora fuera del contexto para hacer horrores. Y para eso, Yatensi, tú nos vas a ayudar. Justamente habíamos hablado en programas anteriores cómo fue escrito el Antiguo Testamento, cómo fue escrito el Nuevo Testamento, el lenguaje con que hablaba Cristo. Pero ahora en este programa que lleva por título, por si acaso, si usted gusta tomar apuntes, esto habla sobre las traducciones bíblicas. ¿Cómo así, Yatensi? No tenemos una sola traducción y hay infinidades de traducciones. ¿Y cómo así se llegaron a ver una extensa variedad de traducciones y no mantener una sola? Bueno, las traducciones, mire, toda traducción es un acto de interpretación, acto hermenéutico. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Bueno, antes de poner el ejemplo, quiero partir de una premisa importante en lingüística cuando hay traducciones. Nunca hay traducción perfecta. Okay. Los lingüistas dicen que una traducción de una lengua moderna a otra lengua moderna, la traducción más perfecta que se llega a conservar la intencionalidad de la traducción, del lenguaje original, es el 85%. Esto quiere decir que la traducción de una lengua moderna a otra lengua moderna se pierde un 15% de la intencionalidad de la lengua original. No se diga de traducciones de lenguas muertas, en desuso, de hace 1000, 2000 años a lenguas modernas. ¿Cuánto se perderá? No lo quiero responder. Y yo me doy cuenta, por lo menos, y usted se ha dado cuenta, que cuando viene un hermano norteamericano a predicar en inglés y está el traductor, mientras que el gringuito predica bien en su lenguaje, en su lengua, el traductor predica su propio sermón. Esa es la verdad. Y a veces hay dos sermones, el sermón en inglés y el sermón en español, porque el que traduce también está interpretando modismos que son muy únicos y originales en la lengua inglesa, o caso contrario. Ahí es donde yo quería interrumpirte un momento. No solamente basta con conocer un idioma, pero también uno tiene que conocer culturas, costumbres y todo de un pueblo para que cuando esa persona esté hablando, sepa el intérprete y poder dar una mejor interpretación a esa traducción. Usted lo ha dicho, Arturo. Mire, ser conocedor de una lengua no solamente es conocer, supongamos que esta palabra traduce al español tal cosa. No, porque cada palabra representa una intencionalidad de la cultura. La mejor definición de cultura la mejor definición de idioma o de lengua es que toda lengua es la expresión mental de una cultura. Perfecto. Y esa expresión mental de una cultura se reduce o se simplifica en un conjunto de símbolos y de signos. Pero estos símbolos creados por la nación, por el país, por la cultura que habla esa lengua, esos símbolos fueron inventados para representar la intencionalidad cultural. O sea que la mejor definición es que lengua es, el idioma es la expresión mental de una cultura. Ahora, si usted quiere conocer bien una lengua, no basta que decir esta palabra traduce tal palabra, tiene que conocer el trasfondo de esa palabra y cómo esa palabra se relaciona con el mundo cultural dueño de esa lengua. Pongo un ejemplo. Vamos a un ejemplo bíblico. Usted quiere conocer el término, qué sé yo, hijo, en griego. En español, o sea, en griego hay dos términos hijo, huios y temnon.
traducido al español significa hijo, pero hijo en español significa alguien que fue hecho, fecundado, pero no así en griego. En griego tiene otra connotación de hijo. Entonces, para usted ser fiel a qué es hijo, tiene que conocer la connotación cultural, cómo definen los antiguos hijos. Pero si usted dice, huios es hijo en español. Hijo en español significa fecundado. Ya sé griego. No, así no es. Tiene que conocer el nivel cultural, el trasfondo, la historia, la arqueología, el contexto, para hacer real a las palabras que ellos inventaron. Y es un poco complejo, pero hay que hacerlo. Bueno, vamos a hablar justamente de eso, porque nos habíamos quedado en los programas anteriores, nos habíamos quedado hasta los pergaminos. Acuérdense que primero fue escrito en papiros, después fue escrito en pergaminos, pero algo que tú mencionaste en los últimos programas es que la Biblia no fue escrita, especialmente, no había en el paleohebreo, en el hebreo, en el arameo, eran solamente consonantes y no habían vocales, y que tenía que venir la división. Tú hablabas del puntero, que donde tenía que ir el punto, ponía el punto. ¿Cómo llegó después a los transcritos? ¿Quién puso capítulos, versículos y todo eso para ir entendiendo hacia las traducciones hasta llegar a esta Biblia, que es la primera Biblia en alemán, traducida por Martín Lutero? Claro, sí, señor. Entonces vamos a ver, Yatensi, como habíamos dicho, antes la Biblia estaba escrita totalmente y de corrido, sin separación de palabras, es por decir, como si pudiéramos decir nosotros, misterios y enseñanzas, las traducciones de la Biblia, pero todo juntito, Una sin sopa haber de comas, letras. sin nada, sino todo junto y sin vocales. Sí. Ahora sí, ¿cómo llegó entonces a ponerse los capítulos, los versículos, las divisiones, las comas, las puntuaciones? ¿Quién hizo eso? Ahora, para contestar bien a su pregunta, yo quiero todavía seguir conteniendo la pregunta anterior que usted hizo, Arturo, porque hay tantas versiones. Ajá. Mire, hay tantas versiones porque toda traducción es un acto de interpretación en el fondo. Y más, si interpretamos, pongamos, si viene un gringo a hablar en inglés, muchos están interpretando lo que quiere decir. No se diga de lenguas antiguas, la interpretación es mucho más subjetiva a veces, más que objetiva. Entonces, por eso que los traductores no se ponen de acuerdo. Por eso hay tantas versiones en español. Hablemos del español, tanto católicas, testigos de Jehová, evangélicas, pentecostales, bautistas, luteranas. Mejor dicho, hay una cantidad infinita de traducciones y nunca las traducciones se ponen de acuerdo porque cada traductor interpreta lo que quiso decir el autor sagrado en tal papiro, en griego, en arameo o en hebreo. Ahora, hay que buscar la interpretación más objetiva y es por eso que le aconsejo a todo amigo que nos está viendo que no se quede solamente con una versión, compre muchas versiones. Exacto. Mire, yo debo aceptar una cosa, la Reina Valera es una de las traducciones que Dios ha usado mucho. Millones de personas se han convertido leyendo la Reina Valera. Yo la respeto mucho, porque aquí entra la gracia y la misericordia de Dios. Aunque el pueblo cristiano no sepa griego y hebreo y arameo, pero a pesar de que no se sepa esas lenguas, Dios ha permitido, por su infinita misericordia, que se pueda captar la esencia de la verdad divina. Entonces, la Reina Valera ha sido de mucha bendición, pero no nos conformemos con eso. Porque también las versiones, como la Reina Valera, tienen algunos problemas de traducción. Porque la Reina Valera sigue siendo una traducción. No es original. No es original. Y toda traducción nunca, pero nunca será perfecta. Y quiero aclarar eso. Las versiones no son perfectas. Lo que es perfecto son los originales. Cuando Dios inspiró a Juan, Apocalipsis, o a Jeremías, o a Isaías, ahí hay una perfección en la escritura. Cuando Dios inspiró un texto en Jeremías a Jeremías, estoy seguro que el hebreo ahí fue impecable, no se usó no hubo un error, pero al traspasarlo en copias y al traducirlo a lenguas modernas, los traductores también se equivocan porque no son los agiógrafos divinos en ciertos casos. Ahora, siguiendo con su pregunta, más puntualmente, vemos en las escrituras una cantidad de ideas que a veces no han sido muy, ¿cómo se dice?, muy entendidas por la complejidad de las traducciones. Y me gustaría que hablemos una de ellas, precisamente lo que usan los testigos de Jehová, que Cristo es hijo de Dios y que Cristo fue creado
fue creado por Dios. Una de las más grandes blasfemias de esta secta satánica de los testigos de Jehová, que embauca a millones de personas y con una Biblia falsa para colmo, si eso se le puede llamar Biblia, porque creo que Caperucita Roja es más real que eso. Bueno, en el tema de la versión de los testigos de Jehová hay un problema muy garrafal en cuanto a la traducción que es el español. Un ejemplo, ellos dicen que Cristo fue hijo de Dios, y por ser hijo de Dios no es consustancial al Padre, o sea que no es igual al Padre y que no es eterno como el Padre, porque el Padre lo creó. Aquí hay un error, y usamos este ejemplo, porque hijo en español sí significa engendrado. Ellos usan varios argumentos bíblicos, y uno de ellos es precisamente en Romanos, en los primeros capítulos 1:4, donde dice que Dios lo declaró, lo designó hijo de Dios. Ellos dicen, si Dios lo declaró hijo de Dios, significa que Cristo tuvo un comienzo y que Cristo fue engendrado por Dios. Pero hago una aclaración. En el griego hay dos términos que se puede traducir al español como hijo. El uno es technon. Technon se traduce al español como hijo, pero technon en griego significa el hijo que fue engendrado. Como yo soy hijo de mi papá porque me engendró. O si Arturo me predicó el evangelio, yo soy hijo espiritual de Arturo. O sea, technon significa que alguien fecundó a alguien, sea espiritualmente o sea biológicamente. Ese término en la Biblia, cuando se refiere a hijos engendrados por Dios o humanos engendrados por Dios, ya sea físicamente o sea espiritualmente, cuando digo físicamente me refiero a humanos creados por Dios, se usa technon, por lo menos en Juan 1:10, cuando dice Juan 1:10, 1:12, cuando dice que llegamos a ser... 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En los papiros griegos se usa tenoi, technon, o sea, hijos en el sentido que fueron engendrados espiritualmente por Dios para ser hijos de Dios. Cuando se refiere a Jesucristo, hay otro término de hijo para Cristo, es huios. El término huios, más del 90% del uso del término en el Nuevo Testamento griego es para Cristo. ¿Qué significa huios? Significa, voy a ponerle un ejemplo sencillo. En griego significa, Arturo y yo, pongo un ejemplo nada más. Somos hermanos gemelos. Buen ejemplo, igualito. Guardando las limitaciones y las diferencias que obviamente son manifiestas a ustedes. Somos hermanos gemelos. Idénticos. Nacimos en el mismo momento, en el mismo minuto, nadie es mayor que nadie. Pero un día yo decido, voluntariamente, siendo igual que usted, le digo, Arturo, yo me someto a usted. Libre y voluntariamente. Ese sometimiento voluntario en griego se llama huios, o sea, hijo por voluntad. Entonces, cuando se le aplica el término huios a Cristo, quiere decir que Cristo es igual al Padre, pero él voluntariamente, sin que nadie lo presione, decidió someterse al Padre. Por eso es que en griego él tiene la condición de huios. Claro que traducido en español no hay dos tipos de hijos, sino uno. Se confunde pensando en español que fue fecundado. Y esa es la confusión de los testigos de Jehová. Porque ellos no saben, no manejan, sospecho que no manejan bien la papirología y no manejan bien el lenguaje griego. Se quedan con una traducción del español bastante limitada. Ahora, sobre la pregunta original, Arturo, la puntuación masorética. El hebreo tuvo puntos cuando se escribió los puntos y le contesto. Las lenguas bíblicas, semíticas, como el hebreo, el arameo, el árabe, etíope, cananeo, el acadio, antes de Cristo eran puras consonantes, no tenían vocales y segundo no tenían signo de puntuación, no había signo de interrogación, no había punticoma, no había coma, no había nada de eso. Y otra cosa, todo era, y aquí tenemos un texto, todo era pegado, bueno, esto es más tardío, pero todo era pegado. Era un sancocho de letras, y ustedes lo pueden ver en pantalla, un texto, un papiro en hebreo, que no había vocales, no había nada, y inclusive uno no sabía cuándo una palabra terminaba y cuándo empezaba la otra, porque todo era pegado. Imagínense, sin vocales, sin signo de puntuación, sin separación de una palabra a otra, era un sancocho de letras. Pero resulta que después de Cristo, en el texto hebreo, existieron
unos grandes eruditos judíos llamados los esenios. Los masoretas, disculpen la expresión, los masoretas. La palabra masoreta viene de masorat, que significa tradición. Entonces ellos eran expertos en conservar el texto hebreo y decidieron depurar el texto hebreo inventando varias cosas. ¿Qué inventaron? Las vocales. Los masoretas tiberiades inventaron las vocales, que son puntitos, y podemos observarlo en el texto que está mostrando David. Son puntitos que están debajo de las letras. Se llaman vocales infralineal, porque están debajo de la línea de la letra. Mire, estos puntitos que están abajo de la letra son las vocales. Entonces, esas vocales le dieron más sonido y el hebreo adquirió más elegancia para ser leído. Ahora, y otra cosa que también inventaron los masoretas fueron los signos de puntuación, 2 puntos seguidos, inventaron el punto y coma, y también inventaron la separación de una palabra. Una palabra se separa de la otra. Pongamos Berechit Baraj Elohim. En un texto no masorético, antes de Cristo era Berechit Baraj Elohim. Se leía en corrido. Berechit Baraj Elohim. Pero con los masoretas empezaron a separar Berechit, principio aparte, Barat, al crear o creó aparte, a Elohim aparte. Entonces, ese fue un aporte masorético. Ahora, hay que decir, con esto quiero decir que el texto de la Biblia, tanto griego como hebreo, ha pasado por un proceso que ustedes no se imaginan. Primero, que los textos fueron escritos en pergaminos, en papiros que se desaparecieron, se copiaron, se volvieron a transcribir en otros papiros, enredado porque había un sancocho de letras, no había minúsculas, no había signo de puntuación. La lengua bíblica que tenía vocales era el griego. O sea que los eruditos han ido separando, depurando, y la pregunta que hacen los eruditos es, ¿se fue perdiendo la esencia, la inspiración? Buena pregunta. Qué tremenda pregunta. Vamos a contestar enseguida. Pero ahora justamente lo que estamos hablando, mis amados amigos, la bendición más grande de David. Priscila nos tiene ahora un importante reportaje. La formación de los evangelios a nivel literario ha sido un tema duro, arduo y difícil para los eruditos. Pero una cosa sí se ha descartado, la creencia del dictado verbal y personal. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Si desea contribuir con este ministerio, hágalo a la siguiente cuenta bancaria. Bueno, muchísimas gracias, Priscila. Continuamos con su programa Misterios y Enigmas. Es una de las cosas más interesantes de la Biblia, entender cómo es que la Biblia se mantuvo, llegó, trascendió el tiempo con copias y qué sé yo. Pero yo tengo una pregunta acá. ¿Qué pasa cuando hay un error en la transcripción? Parte de un pequeño principio. Los judíos yatensi, hasta el día de hoy, no solo que tenemos el Tanaj acá como libro, nosotros en nuestras sinagogas, hasta el día de hoy, leemos rollos. Sefer, el Sefer Torah, que lo sacamos cada día de reposo, por ejemplo, del Aarón HaKodesh, del Arca Sagrada, se extrae el rollo y se lo extiende sobre la bimá, imágenes que estamos viendo en este momento en pantalla, y extendemos el rollo y leemos de ahí. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando en el momento de la transcripción el soferim o el escriba comete un error? Los judíos hacemos lo siguiente. El rollo que comete, donde hay un error, se lo guarda en una caja especial
y se lo conserva. ¿Por qué? Porque ya ahí se escribió el nombre sagrado de Dios. Yo no puedo romper, rayar y partirlo. Es una de las razones, por ejemplo, por las cuales yo no rayo la Biblia. Por respeto. ¿Me entiendes? Yo, claro, respeto. Tu Biblia que aparece un arco iris, ¿viste? De todo color. Nosotros no la rayamos la Biblia, no la podemos rayar porque le tenemos mucho respeto, es más porque ahí está escrito el nombre del Eterno. Bueno, usted me dirá religiosidad o no sé, ¿me entiende? Pero es algo nuestro, de nuestra cultura. Pero, ¿qué pasa cuando en la Biblia han habido, si es que hubieron, transcripciones y quedaron mal transcritos? O sea, hay la prueba de que se equivocaron y todavía sigue la equivocación ahí dentro en el texto bíblico. ¿Existe eso? Sí, David, eso es lo que se llama la ditografía. ¿Qué es eso? ¿Qué es la ditografía? La ditografía es cuando un copista transcribe un texto, ya sea del Antiguo Testamento en hebreo o arameo, o del Nuevo Testamento en griego, a la lengua española, o al inglés, al alemán, una lengua moderna, corrijo esta partecita. Cuando se transcriben a la misma lengua, pongamos del griego al griego, puede confundir hay letras muy parecidas que se confunden. O si se lo pongamos en hebreo, hay letras muy parecidas entre sí que se confunden, igual que el griego y el arameo. Entonces, y al traducir ese texto griego al español, hay un error tremendo, porque no era propiamente la intención del original. Vamos a un ejemplo para ilustrar esto. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué es la ditografía? La ditografía es cuando un copista vuelve a copiar un texto de griego a hebreo al texto griego, o sea, nuevamente al griego, y confunde letras. Y al traducirlo da otra palabra. Entonces, vamos a un ejemplo con Corinto. En la primera carta de Pablo de Corinto hay un ejemplo escandaloso de ditografía. Cuando Pablo está hablando de las divisiones en Corinto. Yeah. Entonces tenga la bondad, Arturo, lea de los que estaban divididos en Corinto. 1 Corintios capítulo 1 del 10 en adelante. Sí. Ya. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Muchas gracias, Arturo. Pongámonos a pensar y usemos el sentido común antes de ir a la ilustración de lo que quiero demostrar. Pablo está regañándole de Corinto porque cada uno había absolutizado un líder humano. Habían 4 grupos. Uno decían, yo soy de Pablo, yo sigo a Pablo. Otro decían, Pablistas. yo soy de Cefas o de Pedro. Otro decían, yo soy de Apolo. Picapedrero. ¿Sí? Yo soy de Apolo. Pero yo no entiendo por qué los que dicen yo soy de Cristo están mal. Claro, como dice el 12. Sí, porque los que dicen que yo soy de Cristo, esos son los que están bien, porque siguen a Cristo. Pero los que siguen a Pablo, los que siguen a Cefas o a Pedro, o los que siguen a Apolo, sí están mal, porque siguen líderes humanos. Pero ¿por qué están mal los que siguen a Cristo? Así es. Justo no es a Cristo el que se refiere, sino a Crispos. El que sale en el 14, ¿Por qué? el siglo 14. Se ha demostrado con varios manuscritos en griego que el cuarto grupo se refiere a los seguidores de Crispos. Pero un copista, al transcribir Crispos, de nuevo, otra vez Crispos, cambió 2 letras y sonó Cristos. ¿Podemos ver eso en lo que tú Sí. escribiste, por favor? Mire, Para entender exactamente. Puede ser ¿Cómo un que se poquito llama de- cuando uno copia mal? dictografía. Dictografía. Ahí está. ¿Está bien Sí. enfocado? Ahí estamos. Sí, está bien. En varios papiros, como el Códice Alejandrino, está la palabra Crispos. Observen la capa, la ro, la iota, la sigma mayúscula, la pi, la omicron y la sigma. Crispos. Pero un copista, al volver a transcribir el texto griego, porque como no había fotocopiadora, ni flash memory, ni CD para copiar eso, tenían que volver a copiar de mano para conservar el texto. Al copiarlo, a transcribirlo, se confunden. El copista, en lugar de transcribir la capa, cambia la capa por una J.
Ya la ro de la misma, la iota la misma, la cima la misma. Y al volver a, en lugar de transcribir la pi, que es así, dos palitos, Sí, los dos que palitos estudian verticales con álgebra uno 3, horizontal. 14, 16. ¿Sí? Ajá. Se come un palito y se convierte en una T, una tau. O sea, voy a señalar las dos letras que se confunden. La capa y la pi. La capa la convierte en ji y la pi la convierte en tau. O sea que en lugar de decir crispos, dice Cristos. Cristos. Ahí está el error. O sea que la correcta traducción sería, ¿acaso está dividido Cristo? Uno dice, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y otros dicen, yo soy de Crispos. Porque Crispo en el versículo 14 habla de que era un líder también, que Pablo bautizó. O sea, que ese es el error. O sea, que vuelve a repetir la traducción. ¿Cómo sería la traducción? Debería ser entonces, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Crispo. Así debería ser correctamente. Así, correctamente. Porque los que siguen a Cristo, ¿por qué están mal? Perfectamente. ¿Por qué Y están mal? ahí sí tiene mejor sentido ahora al ser ilustrados en la palabra de Dios. Y por eso este programa, no para que usted pierda la pasión de leer la Biblia, sino más bien para que ahora usted la conozca más correctamente, porque acuérdense de algo que dice la palabra de Dios, y en esto permítame, hermanos, porque no es la intención de nosotros. Y cuidado, mis hermanos, cuidado con decir, pues si la Biblia está llena de errores, entonces ya no la voy a leer. No, hermanos míos. Nosotros estamos teniendo este momento, es para enseñarte esto. Segundo de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que yo estoy haciendo a través de esta enseñanza es que donde ahora estoy aprendiendo que hay errores en traducción, no errores del contenido en sí, porque eso es algo que quiero que me aclares, Yatensi. Aunque hemos visto ahora que ha habido errores en traducciones o errores en la copia, en transcripciones, ¿se ha perdido la esencia de la palabra de Dios? Es decir, que al leer toda la Biblia, sea esta Reina Valera, sea cualquier Biblia de sana doctrina, no de las de Testigos de Jehová que ahorita vamos a aclarar, peor la del mormón, y peor de las mormones, que no son Biblias y no han sido inspiradas, sino creadas más bien con la mentalidad humana para engañar. Y se llama basura eso. Eso. La esencia de la Biblia ha perdido la redención y la revelación de Dios, que para eso tenemos la palabra de Dios, la inspiración de Dios. Por eso que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, el respirar de Dios se ha perdido a través de los años en las diferentes traducciones. No. Y esta pregunta es muy buena, Arturo. Mire. ¿Cómo dices tú allá en el seminario cuando te hacen una buena pregunta? Muy buena pregunta, mijito. Como buen colombiano. Sí. Mire, su pregunta es excelente. ¿Por qué? Aunque yo soy muy crítico como lingüista de las traducciones, porque ese es mi oficio, ese fue mi profesión, y se busca la excelencia de la traducción o la transcripción, eso no quiere decir que no sirvan las traducciones. Claro que no sirven, porque también tengo que aclarar que cuando uno lee la Biblia, interpreta, también entra el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la Biblia. Sí. Eso, lo lindo. Mire, yo conozco viejitos que no saben nada de griego, no saben de dictografía, no saben de manuscrito, no saben de copia, pero viven la palabra de Dios en santidad. Amén. Dígame si ellos no han entendido bien las escrituras. ¿Qué es lo que la han entendido bien y la viven bien? Eso quiero aclarar. Aquí entra la misericordia de Dios. ¿Cómo hace Dios aquello? No lo sé. Pero hay personas que aunque no sepan qué es un griego en hebreo, pero han entendido bien las escrituras y viven la palabra de Dios y la encarnan. Ahora, esto no quiero decir que tampoco estudien. Hay que buscar el equilibrio, hay que ser santos y hay que buscar la verdad en lo que más se pueda. Entonces, yo doy un consejo. No vuelvan absoluta una versión. Usen muchas versiones. Hermanos, un consejo. Cuando compren Biblia, no compren pensando en la mejor Biblia que tenga la pasta de cuero o el estuche de cuero de vaca virgen, que tenga bolsillito. Eso no es un buen compro de Biblia. Cuando compren Biblia, pregunte, ¿cuál es la mejor traducción que existe en español? Y no compren una sola traducción, compren varias versiones y traducciones. Y un pastor que quiera hacer su sermón o la prédica del domingo, no trace
el mensaje en base a una sola versión. Pastor, use varias versiones, 5 o 10, y ahí va a trazar un buen mensaje sobre varias versiones. Son consejos que lo hago con mucho respeto. Acá yo voy a un punto, es que no hay excusas en el siglo XXI, porque si uno no conoce el idioma original, tiene tanta variedad de traducciones, y con eso no estoy diciendo que cada cual traduce a su gusto y sabor. No estoy diciendo eso yo. A lo que me voy es de que hay la posibilidad de hacer la comparación, y en la comparación está la riqueza. Pero aquí hay un punto. Vos te hiciste una pregunta, pues. Yo recapitulo lo que vos mismo te preguntaste ahorita. Che, Yatensi, ¿cuál es la mejor traducción al español? Es que Porque esa es la pregunta ahorita que todos dicen, bueno, si esta tiene error y la otra tiene este error, ¿cuál es la mejor? ¿Dentro de las malas o de las mal traducidas o mal copiadas? O la más confiable. ¿Cuál es la más confiable? Mire, ¿sabe que hay una... lo digo con mucho respeto, a nosotros los cristianos nos falta mucha cultura bíblica. Nosotros compramos Biblia más por el estuche. Yo he visto una viejita que fue a una librería cristiana y dijo, señor librero, véndame la mejor Biblia. Y para ella y para el librero la mejor Biblia era la Biblia que tenía un forro de cuero de vaca con 2 estuches para mochar la moneda. Te dice la viejita, ay, qué está lindo. con la ofrenda para poner el diezmo. Sí, y todo. esta es la mejor Biblia porque tiene el mejor estuche, y tiene un forro de cuero de vaca con monedero. ¿Cuánto cuesta? $60. Uy, me la compro porque es la mejor Biblia. La gente piensa que la mejor Biblia es porque tiene pasta dura. La más cara. O letras grandes. No, la mejor Biblia es la que tenga una muy buena traducción al español. Escuchen, por favor. No importa que no tenga buena pasta. Lo importante es que tenga buena traducción. Ahora, sobre la pregunta, David, no hay traducción perfecta. Madre es madre, una Sí. sola. La traducción nunca es igual a la mamá original de la lengua. Lo mejor es la lengua original o las versiones originales o ir a las fuentes originales escritas en griego, hebreo, arameo. Eso es lo mejor. Es como si usted quiere escuchar el mejor sermón del gringo, pues le toca aprender inglés para disfrutarlo en inglés mismo. Claro. Porque no va a ser... Es como, mire, le pongo un ejemplo. Una cosa es ver una película en color y otra cosa es verlo en blanco y negro. Así es. En color es el original, en blanco y negro es la traducción, algo así como una ilustración. Ahora, la mejor traducción al español, me da miedo decir cuál, pero en mi criterio personal hay una que me gusta mucho, que se aproxima. Es una que vendía la Sociedad Bíblica, que es la lenguaje actual, o lenguaje sencillo, de pasta café, la lenguaje actual como parafraseada. Mire, es increíble, esa Biblia la tuvieron que regalar o la vendían en $5 porque nadie la compraba. Yo vi la exposición que tú hiciste de esa Biblia y la crítica que hiciste sobre ella. Excelente Biblia, yo la tengo. Pero sí, no la puedes conseguir. Es una cafecita bien humilde, pero con un riquísimo contexto traducida bíblico. por los mejores eruditos, Sí. conocedores de lenguas originales. Pero la gente no sabe qué es la mejor traducción. Tú has dicho cuál es la mejor traducción. Ahora yo puedo decir cuál es el mejor pastor. El que enseña a investigar. Claro. Eso es cierto. A Es discernir. que ahí está el punto, ¿me entendés? Porque qué fácil es para mí agarrar, viejo, sentarme, bajarme una prédica de internet, añadirle 3 versículos más para decir, yo armé la prédica, y tirarla en el púlpito, y la gente me va a decir, amén, amén, pero no saben a lo que están diciendo amén. Mira, ese es el grave problema con el cual estamos atravesando. O sea, para mí, la mejor traducción es la cual tú puedes disfrutar la comparación. Perfecto, ya la mencionó Yatensi. Pero aquí yo me voy a un punto. 2 cosas, permíteme. Hace rato, recapitulando, hablabas de que dentro de la iglesia de Corinto habían facciones, qué triste decirlo, facciones dentro de la misma iglesia. Yo soy hincha de pedrista, pablista. Dime, ¿no es lo mismo ahora? Y te predicas sermones que están fuera del contexto bíblico. ¿Y eso por qué? Mire, puede ser más claro, duro. Cada quien tiene el pastor que se merece. Yo no sé de qué reclaman. En estos días, Arturo, nos han escrito y nos han dicho, oiga, pastor, ¿por qué no explican por qué las iglesias hablan tanto de pactar? Y ellos utilizan la Biblia y dicen que el hombre tiene que pactar con Dios y nos están sacando nuestros bienes, nos quitan nuestra plata o qué sé yo. Y utilizan la Biblia. Hablemos Y utilizan justamente qué utilizan. Y utilizan Reina Valera. La Reina Valera te usan. Y te dicen, pero con la Biblia abrir Reina Valera. Ojo, yo lo he dicho, ya te decía, corroboro, permíteme. Sí. Yo tengo la dicha, para la gloria de Dios, de contar con traducciones en hebreo. Biblias de sinagoga, puedo consultar. Y cuando no entiendo, lo llamamos Yatensi y le pregunto, oye, Yatensi, no entiendo esto.
y tengo un amigo, un hermano que me ayuda, usted tal vez no tenga esa posibilidad. Ya nos tienen nosotros. Pero una bendición, ¿entiendes? Porque no en cualquier otro país no es fácil acceder, ¿viste? Aunque el correo de Yatensi está disponible. Está internet Y disponible. Yatensi también está disponible para si usted tiene alguna duda. Pero ¿a qué iba yo con esto? ¿Qué es lo que está pasando con las versiones que se están prestando? Mire, una de las razones para cuales existan sectas es por las traducciones, Yatensi. Se prestan. Una mala traducción se presta para hacer una secta, para decir una herejía, supuestamente leyendo la misma Biblia. Mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos al contexto. Mira, Yatensi, y sin desviar el tema, tomemos esto que me parece importante. Salmo 50, verso 5. Texto favorito para predicador asaltante, porque yo no lo puedo llamar de otra manera. Asaltantes de púlpito. Pastor Roberto Zacarias Plata, quien saca y roba la plata. Pare de sofrer. Se seu matrimônio é conflito, você não pode vivir no seu hogar. Si su matrimonio es un infierno, mate a la suegra, pare de sufrir. ¿Qué le parece a usted? No es bíblico para nada. 50 vamos a hacer el Salmo. Y ahora vamos a ver, 55. 55. Dice, juntadme santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ese es el versículo que toman de la Reina Valera para asaltar. Claro, y te dicen pacte con sacrificio, que le cueste de la casa, del carro, de la hacienda. Y muchas de estas sectas roban. Aquí dice que puedes hacer pacto con Dios. Pero ¿Qué dice la traducción correcta? ¿Qué aplica la correcta? No, o sea, uno de los textos muy mal traducidos ha sido los Salmos. Los Salmos, igual que el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. O sea, aquí no se refiere que el ser humano haga pacto con Dios, porque sino que Dios hace pacto con el ser humano. Exacto. ¿Por qué? Discúlpeme, hablemos de cultura bíblica. Yo lo quiero decir con mucho respeto. En la estructura ética del Antiguo Testamento hay una ética que se llama el positivismo moral religioso. ¿Y cómo se configuró la teología de los pactos dentro de la ética? El modelo ético que se da en el Antiguo Testamento es tomado también de costumbres antiguas, como el pacto del vasallaje de los hititas. O sea que el pacto del vasallaje de los hititas es también tomado como modelo para el pacto que Dios hace. Cuando usted lee los antiguos pactos de vasallaje de los reyes hititas, el gran rey, cuando iba a conquistar un pueblo, antes de conquistarlo, invitaba al rey chiquito a un pacto, pero nunca un rey chiquito invitaba al gran rey. Esa no era la costumbre oriental. Entonces el gran rey le decía: oh rey chiquito, yo no te quiero destruir tu reino, te invito a pactar conmigo. Es lo que Jesucristo explicó, calcule el precio, dijo, si Sí. alguien ve a un rey mejor armado, Entonces, que no le hace pacto, dice. En ese pacto de vasallaje habían 6 puntos importantes que se conservan en el Antiguo Testamento. El primer punto era lo que se llama el preámbulo. ¿Qué era el preámbulo? El rey hitita le invitaba al rey pequeño a un pacto. Eso después venía, y eso lo podemos ver en la misma Biblia, el preámbulo. También el Antiguo Testamento tomó el pacto de vasallaje para escribir o para configurar los pactos de Dios con el pueblo. Lo podemos ver en Éxodo 19:5, cuando Dios va a invitar al pueblo a su pacto. Sí. Pero no es el pueblo que invitó a Dios al pacto. Léalo, por favor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque Si mío es toda la vosotros tierra. guardareis Mi pacto. mi pacto. No es que Dios va a guardar el pacto del hombre. Exactamente. Dios impone el pacto al Es que pueblo. pacto es leyes, pues. Ahora, segundo punto del pacto de vasallaje de los hititas era el prólogo histórico. Entonces, el gran rey le recordaba al rey chiquito las cosas buenas que el gran rey le había hecho en favor del rey pequeño para que cumpla su pacto. Eso lo vemos en el Código Sinaítico cuando se da el código legislativo del pacto en el Antiguo Testamento. Lea ahorita Éxodo 20, versículo 3, cuando Jehová le recuerda al pueblo que él los liberó de Egipto.
21:2 dice, habló No, Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Muy bien. O sea que Dios le está recordando, antes de que él pacte con el pueblo, le está recordando de que él es el dueño del pacto, que él invita a pactar. Segundo, le está recordando los favores que le hizo al pueblo. Y tercer punto, dentro del pacto de vasallaje, era las prescripciones. Todos los mandamientos que el rey pequeño tenía que observar. Y eso lo encontramos en la Biblia, en Éxodo 20, versículos 3 al 17. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, tan. Bueno, y había un cuarto punto muy importante, que era las cláusulas. El pacto debía escribirse y ser leído una vez al año. Eso lo exigía el gran rey Tita. Lo mismo pasa ahí en el Antiguo Testamento, donde el mismo Moisés escribe. El pacto se le dio en tabla de piedra. Y había un quinto punto, y ya quiero ir cortando porque el tiempo se nos va. Bueno, si quieren completar la enseñanza, nos puede escribir a nosotros, ahí le contestamos muy bien los 6 puntos. El quinto punto había que eran las maldiciones y bendiciones. El que cumplía el pacto recibía bendiciones, y el que no cumplía maldiciones, lean Deuteronomio 28. Claro. Entonces, lo que quiero decir con esto, el pueblo nunca, por una costumbre oriental, Arturo, por una costumbre oriental, jamás el pueblo podía pactar con Dios. Era Dios el que invitaba al pueblo a un pacto. O sea, que yo no puedo pactar con Dios, es Dios que pacta conmigo, por una costumbre y una tradición del Antiguo Testamento. No sé si fui claro. Y ahí el Salmo, disculpe, hay un error de traducción. Claro. En el hebreo, el Salmo 55 no dice juntadme a mis escogidos, a los que hicieron pacto conmigo. Dice en el hebreo, juntadme a mis escogidos, a los que se acogieron a mi pacto. Génesis 9, versículo, perdóname por favor, estoy hablando del pacto de Dios con Noé. ¿El 12? ¿12 y 13? Bueno, a ver, léelo. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y no es que Dios no sepa gramática, porque usted en español no puede decir yo y Arturo. Claro. Eso se conoce como el burro por delante. Pero no es que Dios no sepa gramática, pues Yatensi. La sabe mejor que tú y yo juntos. La sabe. Cuando Dios dice, este es mi pacto entre mí y ustedes, deja por sentado que el que establece pactos es Dios. 2. Cuando Dios hace pacto con Abraham, 17:2 de Génesis, y pondré mi pacto entre mí y te multiplicaré en gran manera, entre mí y ti. Y después dice Dios a Abraham, verso 7, por favor, 17:7. 17:7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Bueno, hay 7 pactos que Dios establece con la humanidad. Ahorita no vamos a entrar en tema, pero quiero ir a un claro, punto. La Biblia dice en Jueces capítulo 8, versículo 32, justo se abrió ahí, gracias a Dios, Señor. Justo abrimos la Biblia en el pasaje ese. Mire, aquí está claro, erudito en hebreo Yatensi. Yo también sé algo de hebreo por ser judío, pero quiero que Yatensi corrobore si lo que yo voy a decir es verdad o no. Mira, se muere Gedeón, Jueces 8:33, Yatensi. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, idolatría, paganismo, falsos dioses. Y escogieron por Dios a Baal Berit. Mirando a las cámaras, Yatensi nos va a explicar qué significa Baal y qué significa Berit. Bueno, Baal es una lengua aramea, aunque también se usa en hebreo, significa señor, como Belzebú. Belzebú es el señor de las moscas, ¿sí? De Baal. Baal Berit significa el señor del pacto. Dios de pactos. Dios de pacto, porque Berit significa ¿viste? pacto. Ahora viste, mira lo que está presentándonos. Hoy la gran mayoría de predicadores asaltantes, y con eso no le decimos que usted no vaya a una iglesia, vaya a iglesias sanas donde le enseñen la Biblia, no donde le roben la plata. El diezmo es un mandamiento, la ofrenda es una bendición, pero no el pacto. Sánalos de una vez, Señor, están pactando, no tienen la semilla en el granero, ya tú la bendijiste, Señor. Así que muévete, marca el número que aparece en tu pantalla, te quiero ver aquí en este altar. Llamo para quedar sano de esto, pacto con el Señor. Llamo para quedar sano de esto, pacto con el Señor. No tengo la semilla, Dios me la va a dar, le voy a creer al Señor con todo mi corazón. Es sensato orar, es sensato creer, es sensato dar cuando pedimos.
Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Dinero primero, cosas después. Pero cuando la gente quiere las cosas primero y el dinero después, se meten en problemas. Cuando se abra el cielo, paga y paga y paga. Y después vas a tener esa libertad financiera. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Llamo para quedar sano de esto, pacto con el Señor. Llamo para quedar sano de esto, pacto con el Señor. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en historia del futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Le voy a hacer un desafío. Métase en internet y busque la palabra Balberit. Cópiela del Jueces 8 y va a ver lo que dice. Antiguo dios cananeo llamado Belzebub. Mire quién había sido el Balberit. Eso lo vamos a ver en un programa posterior. Sí. Un tema de vital importancia es la traducción de la Biblia hebrea a la lengua griega. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de la Septuaginta. Aquí se apreciará su historia, estilo de traducción y teología. Bueno, pues muchas gracias por su amable sintonía. La próxima semana una cita para que sintonice nuestro programa Misterios y Enigmas de la Biblia. Visite nuestra página web a través de www.dileunamigo.org. Hasta la próxima semana. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en historia del futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Si desea contribuir con este ministerio, hágalo a la siguiente cuenta bancaria. אני מאמין